Nos acompaña Cristian Castillo, es profesor de Economía y Empresa en la UOC. Cristian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos esperando el anuncio, como decimos, de este PERTE de microchips en el marco precisamente de esta cumbre de Davos, donde se está hablando en diferentes frentes en Europa de favorecer la autonomía estratégica. Se ha hablado mucho de energía, de defensa también se va a hablar esta tarde y, por supuesto, esa industria tecnológica que se daba cita hoy con el propio Pedro Sánchez. Tenemos a los CEOs de Intel, de Micron Technology, de Qualcomm también, de Cisco Systems. ¿Qué expectativas podemos tener respecto a estos encuentros? ¿Qué atractivo va a ofrecer o qué va a vender Sánchez a las grandes tecnológicas de los semiconductores para que inviertan en España y se sumen esos 12.000 millones de euros que está poniendo el gobierno en marcha de financiación pública? Realmente es una muy buena noticia el poder tener al presidente del Gobierno de España defendiendo nuestros intereses en esta cumbre y sobre todo podernos poner en valor, ¿no? Y la capacidad productiva que en este caso tiene España para poder realizar esa producción y así pues contribuir a ese objetivo, ¿no?, del año 2030 de producir en Europa hasta el 20% de los semiconductores, ¿no? Una cifra a día de hoy muy ambiciosa, todo hay que decirlo. Expectativas, pues sí que es cierto que hay que ser muy precavidos en este sentido, porque aunque sí que es cierto que 12.000 millones de euros, pues así a priori pues es una cifra elevada, en este sector, el de los semiconductores, es una cifra que como primer paso estaría muy bien, pero que no debería quedarse aquí estancada, ¿no? Y hay que tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia son muchos los países, en este caso las principales fábricas como puedan ser Intel, TSMC o Samsung, que están poniendo muchos millones de euros en inversiones, tanto de nuevas fábricas como de las ya existentes, ¿no? Y simplemente TSMC hace muy poco pues anunciaba esa inversión de hasta 100.000 millones de euros en inversiones, ¿no? Con lo cual, ese primer paso yo creo que es muy positivo, el poder poner en valor a España como posible país para hacer esa producción, pero tiene que ir acompañada de una inversión en el largo plazo, porque si algo tiene este sector de los semiconductores es que requiere de una constante inversión en tecnología para no quedarse obsoleta, ¿no? Y poder estar en esa lucha, en esa competición de poder disponer de los semiconductores de última generación. Cristian, ¿qué capacidad tiene un país como España, una economía como España, de la que hablamos siempre como una economía pues muy terciarizada, muy centrada en un sector servicios, la que tenemos en algunas ramas, pues por supuesto, ¿no?, carreras técnicas o ingenieros e ingenieras de gran valor y que trabajan en todo el mundo, pero que al final es una economía que ha estado muy centrada en su mayoría en ese sector servicios? Y solemos hablar de la necesidad de impulsar la productividad también por la vía de la industria. En un momento donde estamos esperando la ampliación, ¿no?, de la llegada de los fondos europeos, ¿por dónde crees que va a ir España, si tiene capacidad para dar el salto a esa transformación que tú mencionabas, para convertirse en una industria de largo plazo, con inversiones de largo plazo y conseguir dar un poco la vuelta a esa economía tan dependiente de la estacionalidad, del turismo, etcétera? Sí que es cierto que España, en cuanto a semiconductores, es una de las principales potencias también del mundo en cuanto a diseño, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona tenemos a la Supercomputing Center, que es uno de los referentes en Europa en diseño, ¿no? En ese sentido, una de las partes, ¿no?, también importantes del sector, que es la del diseño, el poder idear esos semiconductores, ya la tendríamos, ¿no? Con lo cual, con estas inversiones, con estos planes de recuperación, sin ninguna duda, en el corto o largo plazo podemos llegar a ser competitivos y a disponer de ese tejido para la fabricación de los semiconductores. Pero sí que esto es algo que nos hace de un día para otro, ¿no? El poner en marcha esta industria, una fábrica de semiconductores, nos puede llevar como mínimo unos 4 años, con lo cual esta carrera para poder implementar estas fábricas en nuestro territorio pues no será algo que podamos hacer de inmediato, con lo cual es una inversión a largo plazo en la que debemos empezar a trabajar a día de hoy, ir tejiendo esa industria que sea capaz de llegar a esa expectativa de producción. España sin ningún problema podría hacerlo, diferentes comunidades autónomas podrían llevar esas fábricas. De hecho, ya tenemos experiencia en el pasado, debemos recordar que en España, en Tres Cantos, ya se fabricaban semiconductores. Lo que pasa es que
por falta de inversiones y llegando a ser poco competitiva esta fábrica, pues acabó desapareciendo, ¿no? Esa fábrica de semiconductores, pero a día de hoy siguen habiendo proyectos, incluso en Tres Cantos, y esto es algo pues que hay que poner en valor, ¿no? Con lo cual yo creo que con las inversiones necesarias, sin ningún problema, España podría pues asumir ese compromiso de fabricación, que sería muy importante ya no solo para la propia España, sino para Europa en general, ¿no? Como bien decíais, a día de hoy tiene una representatividad muy baja, con un 10% de sus semiconductores a nivel mundial, y que es algo absolutamente necesario para el futuro, ¿no? Que pasa por el vehículo eléctrico y, por lo tanto, por la adquisición cada vez más elevada de este tipo de componentes como los semiconductores. Cristian, ¿y qué ventajas podría ofrecer España respecto a otros países? Porque hemos visto muchos anuncios en los últimos meses dentro de esta crisis de semiconductores que vivimos. Hemos visto muchos anuncios de compañías como TSMC, como Intel, ¿no? Anunciando inversiones en varias partes del globo, ¿no? Pero claro, al final Europa quiere como conjunto favorecer esa mayor fabricación de microchips en territorio europeo, pero aquí me imagino que cada país también va a intentar impulsar su propia industria nacional. Entonces, ¿qué ventajas dentro de esa idea de mantener las inversiones a largo plazo? ¿Qué podría ofrecer a España o qué características va a tener el mercado español para conseguir que esas inversiones se vayan aquí y no a otro lugar? Bueno, sobre todo, como decía, hay una parte importante que es que ya somos una referencia a nivel de diseño, y esto pues siempre es un factor importante. Y luego también, sin duda, ¿no? Teniendo en cuenta de que parte de esas inversiones han estado ubicando en el norte de Europa, en Alemania, pues aquí puede haber una diferencia también a nivel de la mano de obra. Esto es un punto que también hay que considerar, ¿no? Y en este aspecto, pues España también puede ser atractiva, ¿no? Porque aunque sigamos siendo país de la Unión Europea, las diferencias salariales en este sentido pues también podría ser un punto más a favor. Hay que tener en cuenta que en este caso España pues también tiene infraestructuras bien dotadas, buenos transportes, comunicaciones, con lo cual yo creo que como referencia como país pues puede ser muy atractivo para atraer esta industria a nuestro país, ¿no? Entonces, sí que, como decía, esos planes de inversión de los 12.000 millones de euros como primera base son muy importantes para poder atraer a ese capital, pero han de ir acompañadas, y yo creo que es esto en algo lo que hay que empezar a trabajar también, y me imagino que así lo tendrá el Gobierno, en ese plan a largo plazo para seguir pues dotando de siguientes inversiones para no dejar caer el sector y sobre todo potenciarlo, ¿no? Pues nos quedamos con ese análisis. Cristian Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.